Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Porque por el privilegio que me da para poder aprender con esta charla. Y le agradezco a todos los que estamos participando, que sé que esto nos va a edificar y nos va a permitir crecer más en el Señor, porque son unos temas muy interesantes. Bueno, vemos que estamos viendo la batalla de la mente, y el tema de hoy es espíritus que atan la mente. Vamos a leer, a comenzar leyendo Filipenses 4, del 6 al 7. Si alguien me puede colaborar. Acá lo tenemos en la pantalla. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, es una promesa muy grande que vemos que nos tiene la palabra, ¿verdad? Durante el tiempo que el pastor, que comenzamos la reunión, me fascinó porque los temas que se han tratado han sido en nuestras vidas, sí, que hay muchas cosas que no entendemos, pero por ejemplo, yo quiero empezar con esta diapositiva donde nos muestra que estamos nosotros de adultos, pero que todo lo que hemos hablado tiene unas consecuencias desde la niñez. Esas consecuencias que cuando somos adultos ni nos damos cuenta, o vivimos muy, muy angustiados, atados. Pero tenemos el privilegio que al llegar a los pies del Señor Jesucristo, tenemos el privilegio de poder afrontar estos problemas internos que no vemos, que son como, sí, que son heridas que se toman como superficial, porque a veces se nos olvidan, o estas heridas, sí, ya no queremos recordarlas, pero que llegará el tiempo o el momento donde estas heridas se van a empezar otra vez a abrir, van a empezar a brotar, y son las que van a empezar a molestar nuestro espíritu, nuestra vida, y ahí es donde tenemos la oportunidad de empezar a sanar en nuestro interior, ¿sí? Entonces, vemos por ejemplo, muchas personas, o todo el mundo, yo creo que no hay privilegio, ¿no? Que todo el mundo tenemos de pronto estas heridas, y se hacen profesionales y todo, pero llega el momento donde vamos a explotar. En el caso de la autora, ¿no? Donde ella nos cuenta cómo su experiencia de que ya estaba ministrando muchas personas, pero que habían cosas interiores donde el Espíritu Santo le reveló que habían cosas que ella tenía que trabajar en ellas, ¿sí? Para poder darle a las personas que están también en su misma condición. Y me pareció hermoso porque, por ejemplo, todos los que estamos en este curso, Dios, yo creo que no estamos por casualidad en este taller. Yo sé que el Señor nos va a sanar y a sacar adelante para poder
llevar eso que hay también en nuestro interior, primero sanarnos a nosotros, porque el mensaje es para nosotros que estamos haciendo, recibiendo estos talleres para poder capacitarnos y llevarlos a otros también que tienen mucha necesidad y mucha hambre. Me llamaba la atención mucho cuando el pastor decía ahorita último que el Señor, sí, que el Señor que oremos por esto, porque tenemos un trabajo. Por ejemplo, yo lo leía ayer, donde el Señor, donde Pablo le decía, narra en su palabra, en la palabra que el último apóstol fue él, donde el Señor también permitió que lo conociera, así como rescató a los apóstoles que fueron los que él escogió, y con sus problemas y sus dificultades, porque sabemos que ellos no fueron perfectos, también fueron hombres imperfectos donde el Señor empezó a pulirlos. Cuando estaban ahí con el Señor Jesucristo, con ellos de pronto se mostraban en santidad, pero había muchas cosas, muchas asperezas que no los dejaba crecer. Y ya cuando el Señor se fue cuando ellos ya empezaron a restaurar sus vidas y el Señor los levantó para que ese ministerio fuera bendecido para expandir el Evangelio. Y yo creo que eso mismo es lo que el Señor quiere con nosotros, que nosotros crezcamos, nos sanemos para llevar sanidad y buenas nuevas a aquellos que tanto lo necesitan. ¿Aló? ¿Me están oyendo? Todos estamos ¿Aló? aquí. Sí, claro, Sí. sí, señora, sí, ¿Sí? señora. Sí, ay, Sí, qué pena. Sí, perfecto, la verdad yo señor quería Israel. hacerme ver, pero no podía porque la verdad no me sirvió el computador, pero ya compartiré pantalla con ustedes. Bueno, una de las cosas que más me llamaron la atención en el estudio fue que, que todas estos espíritus que atan nuestras mentes, yo las comparaba y el Señor, pues porque yo, como le comentaba al pastor, para mí es muy difícil, porque me complico un poquito, ¿no? Pero yo le decía al pastor, yo quiero aprender y yo sé que Dios me va a ayudar y mi pastor y todos me van a ayudar. ¿Sí? Bueno, una de las cosas que me impactó y me llamó la atención es que todos esos espíritus inmundos que atan nuestras mentes son esas pequeñas zorras que habla la palabra, que, que que destruyen, que no, dice la palabra que en Cantar de los Cantares, que ellos son los que si atrapen las zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. En flor significa que se encuentra a punto de madurar. Entonces, vea lo hermoso que es que ahorita que estamos nosotros con esa hambre y sed del Señor, eh, sin embargo, pues yo sé que alcanzaremos la perfección hasta cuando lleguemos a la presencia del Señor, porque como dice la palabra, en el mundo estamos, tendremos problemas y aflicciones, pero sabemos que está el Señor Jesucristo, que es el que vence al mundo, y por ende nosotros también somos vencedores por su ayuda, ¿no? Entonces es cuando más estas pequeñas horas son las que más nos hacen daño, porque, porque empieza a sacar como esas cosas que hay en nuestro interior y que no queremos, ¿sí? Que sí queremos un tiempo, después no queremos. Esas pequeñas son esas para mí, son esos pensamientos que nos llegan a nuestras vidas, ¿sí? Y ahí es cuando empieza esa lucha entre la sangre, en nuestra carne y el espíritu, porque a medida que vamos orando y a veces creemos que estamos muy bien espiritualmente, es cuando no debemos de confiarnos, porque es cuando más tenemos que tener cuidado, porque ahí es cuando más van a llegar esos ataques, esas cosas internas que hay en nuestro corazón, en nuestros corazones, de nuestras vidas. Entonces, eh, el espíritu y la carne, estas pequeñas zorras son las que incapacitan nuestro espíritu, ¿sí?
nos incapacitan porque la autora también hablaba que nos volvemos incapaces de pensar o de poder desarrollar muchas cosas, pero ahí es cuando tenemos que empezar esa lucha que que el Señor nos ayude, ¿sí? Entonces nos incapacita nuestras mentes para ser liberadas y no nos dejan que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que tomar eh, más fuerza y de pronto no, tomar una decisión, porque a veces si nos incapacitan estos pensamientos, ahí es cuando tenemos que tomar esa valentía y decir, yo quiero salir adelante, yo quiero dejar esto, o sí, porque la decisión está en mí, en ustedes, que nosotros podamos luchar para poder ser libres de aquellos pensamientos, de aquellas cosas que atan nuestras mentes, que atan nuestras vidas. Eh, tenemos también en el versículo 8, 25 y 26 de Romanos, si alguien lo puede leer en otra versión y me colaboran, tenemos yo aquí con lo que yo soy muy, le dije a mi hija que me ayudara para poder, porque yo le daba clase a los niños y yo era como muy didáctica para enseñarle a los niños. Hace mucho tiempo no lo hago, pero me gusta como mucho las diapositivas. Bueno, Tranquila que nosotros somos como niños. sí, señor. Si me pueden colaborar en otra versión para poder leer los dos versículos, pastor. Yo tengo Reina Valera, te leo esa. Bueno, Cristi. Pero si esperamos lo que nos vemos con pacientes, lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Decirles. Sí, Cris, muchas gracias. Vemos que si nosotros empezamos esta lucha y empezamos a orar, a tomar esa responsabilidad del trabajo arduo que el Señor nos ha dejado, y que tomemos las cosas en serio, ¿no? Porque a veces de verdad las tomamos como que, y nos ha pasado que llevamos mucho tiempo en la iglesia, pero somos oidores solamente, más no somos hacedores. Pero cuando el Señor nos toma en serio, ahí es cuando nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque el Espíritu Santo es el que hace la obra en nosotros. Él es el que dice, el que lucha por nosotros, dice, sí, tú puedes, tú puedes. Aunque hayan esos momentos de debilidad que como que ya uno ya desfallece, ya no quiere seguir adelante, no vemos respuestas, o porque uno a veces lucha mucho con muchas cosas que son difíciles, pero si los ponemos en manos de Dios, el Espíritu Santo es el que nos va a guiar y nos va a ayudar para que podamos ser vencedores y poder ser sanos para llevar esa palabra a las personas que necesitan. Entonces aquí tenemos como nuestro super Espíritu Santo, que Él es el que está en nosotros para que nos dé esas fuerzas que necesitamos. Bueno, la liberación se adquiere progresivamente, poco a poco, lo que veíamos en la clase pasada con María Cristina, que hay tanta lucha que no todo el mundo tiene la capacidad muchas personas tienen la capacidad de restauración rápido, pero otros tienen la capacidad de restaurarse lentamente. Bueno, eso yo creo que eso también lo ve el Señor, de qué forma nosotros podemos ser restaurados. Y cuando ya somos libres, nuestras cadenas quedan rotas totalmente porque el Señor no lo ha prometido, ¿sí? Que seremos libres, porque dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Qué difícil es cuando no entendemos, que leemos a veces la palabra y no la entendemos, pero lo importante es que empecemos
al enterarnos lo que hablábamos todo el tema de la hora anterior, es esa entrega, ese, ese, ese qué, esa responsabilidad de empezar a leer, tomar tiempo, como decía el pastor, no podemos ya hacer como hay como con poquito, ¿sí? No tenemos que empezar poco a poco para que fortalezcamos esos hábitos de estar buscando las cosas del Señor, porque a veces de verdad le sacamos muchos peros, muchas cosas que no nos van a hacer crecer, ¿sí? Pero cuando ya fortalecemos esas debilidades en nosotros, nos vamos a hacer fuertes, entonces ya después nadie nos va a dejar caer, ¿sí? Entonces, cuando pues el Señor también me lo hacía sentir o me lo hacía que nos adentráramos a esa profundidad de Él. Y eso lo narraba también la autora, ¿no? Que cuando ella empezó a ver sus falencias y sus cosas, y siendo ya ella una persona que llevaba la palabra, entonces ella se empezó a fortalecer más, ella para salir en victoria. Dice la palabra en Juan 5:39 que escudriñad, examinar algo. Bueno, la palabra nos dice que escudriñamos, la palabra dice que escudriñamos las escrituras porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, ¿no? Entonces a veces uno como que toma en poco este versículo, escudriñarse, sí, yo leo la palabra, pero ¿qué significa escudriñar? La palabra escudriñar es examinar algo con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades, las anterioridades o los detalles menos manifiestos. Por ejemplo, me ha pasado a mí que yo leo la palabra y me toca volverla, la leo nuevamente. Y yo digo, pero yo ya había leído esto y ¿por qué otra vez esto? Yo siempre encuentro algo diferente. Y a eso nos llama la palabra, que la escudriñemos, que no pasemos entero, que la leamos muy minuciosamente, que nos detengamos. Mónica decía, porque ella leyó eso también, que la autora nos enseñaba que debemos de escudriñar en investigar en diccionarios, comparar, sí, que no traguemos entero, porque a veces de verdad, pues decimos, no, yo leí tantos capítulos, pero ¿qué aprendimos de esos capítulos? Así leamos un solo versículo, pero que ese versículo nos haya quedado claro, que hayamos aprendido, que nos hayamos edificado y que nos enamoremos más de la palabra cada día que la leamos. Escudriñar, pues eso aprendí de escudriñar. Cuando no escudriñamos la palabra, cuando la leemos así superficialmente, entonces llegamos a caer en esos, a caer en, en los problemas, en esos espíritus que atan nuestra mente, que son la mente perezosa, la mente lenta y la mente incapaz de creer. Entonces, me traía a colación la enseñanza de Cristina, de la escalera, ¿sí? Que hay personas que tienen la capacidad pues de estar ahí muy lentos, como con esa, sí, como que, como se dice el dicho, ¿no? Le piden permiso a un pie para levantar el otro, y como que, ay, no, hoy leí, no, hoy me dio pereza leer, no, mañana leo. Entonces, bueno, la primera de las que dijo Cristina son de las personas que andan corriendo y en sus cosas cotidianas y no hay tiempo para nada, ¿sí? Entonces, ay, hoy no oré, no leí la palabra, no. Y entonces uno como que son esas oraciones de, Padre, gracias por este día, gracias porque me ayudaste ya. Y al otro día como que otra vez, entonces uno como que se vuelve perezoso y está activo
en las cosas que no edifican, como decía ahorita el pastor, cosas que sí vivimos, pero no estamos edificando en el reino de los cielos, no estamos eh, solamente edificando para la realidad, no para la verdad que es la, el reino celestial, ¿sí? Y la mente lenta es la que como que toma las cosas como muy, ¿no? Sí, como muy concienzudamente, ¿no? Que como que viven con sus culpas, con sus cosas, como que no toman, dicen, no, pues eso me pasa a mí, no, bueno, yo miro a ver cuándo puedo, cómo me ayuda Dios, Dios me ayudará, o tienen ese como esa desesperanza en ellos, sí, que como que eso no es para mí, pero sabemos que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Eh, y que nos incapacita también la mente, esta mente, la mente incapaz de creer, porque como no leemos la palabra, pues no tenemos bases espirituales, porque solamente decimos, ay, la Biblia, sí, de pronto la tenemos como un libro de lujo y la limpiamos y de pronto pues la abren en un salmo o la desempolvan cada vez que la va a leer, pero no hay esos hábitos de lectura, de escudriñar. Entonces, no hay de qué tomar base de que hay una esperanza en nuestras vidas, que hay una esperanza de que si yo creo, me va a ir bien, que si yo creo Dios nos va a tener, eh, sí, vamos a tener esperanza, vamos a tener una vida eterna que mucha gente no se imagina, mucha gente dice que eso no existe, ¿sí? Pero el privilegio de nosotros es que conocemos, que llegamos a la palabra y que nos da la oportunidad de conocer, no que conocemos, que nos da la oportunidad de conocer, ya que muchos no han escuchado, pero no han podido adquirir este privilegio, este regalo que es aceptar la palabra, ¿sí? Eh, bueno, les cuento que yo tenía otras cosas para hablar, pero no, como que yo me enredo, pero bueno, yo sé que el Señor está aquí para ayudarme. Bueno, al nosotros escudriñar la palabra, aprendemos que hay una armadura que nos protege, y esta está en Efesios 6, donde allí nos enseña que si nos colocamos esa armadura a diario, vamos a tener protección desde la cabeza hasta los pies. Y si estamos bien preparados, dejando atrás la incapacidad de nuestra mente, si la dejamos atrás, Dios va a permitir que al nosotros aplicar esta armadura en nuestra vida, vamos a estar protegidos y vamos a estar más alerta de lo que eh, eh, de lo que nosotros, de los ataques, aunque como dice la palabra, nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener aflicciones y todo, pero si nos colocamos esta armadura vamos a estar fortalecidos, vamos a poder resistir, vamos a poder decir yo puedo, yo tengo un Dios grande y vamos a tener esa esperanza que tantas personas han perdido. Entonces, esta armadura la vemos que es la salvación, la justicia, la verdad, la fe, la palabra de Dios, y vamos a poder llevar ese evangelio de paz, como lo decía al comienzo. Si Dios permitió que nosotros estuviéramos en este taller, Él va a permitir que nosotros seamos esos mensajeros de paz para aquellos que no tienen esa esperanza en Dios por muchas circunstancias, por incredulidad, porque no les ha llegado la palabra a su corazón. Entonces yo le ruego al Señor que nos ayude para que
y se lo confesaba al pastor, yo quiero aprender para llevar esta palabra, porque yo veo sí, veo la necesidad de que llevemos esta palabra empezando con nuestra familia. Mire, les confieso que yo llevo mucho tiempo orando por mi familia y estoy feliz porque estoy viendo resultados, aunque hay muchas dificultades, todavía hay como esas diferencias, pero, pero durante esta pandemia no, Dios le dio el sentir a mi hija y empezamos a reunirnos, nos apoyamos y estamos reuniéndonos como 8 personas de mi familia. Y yo sé que si nos reunimos, que si no desfallecemos, si oramos empezando por nuestra familia, Dios nos va a respaldar. Como les cuento, aunque uno no vea que las cosas perfectas, que la gente diga, ay, sí, sí, sabemos que es lo mejor la palabra, pero que uno no vea que como que hay esa entrega todavía total, pero vemos la hambre y la sed que hay en ellos. Entonces yo también les recomiendo que empecemos a orar por nuestras familias, que haya esa primera atalaya con, con esa valentía de que empiecen a llevar esa palabra a sus familias, ¿sí? Y le cuento, y nos reunimos niños, nos reunimos como 8 o 10 personas y estamos invitando a gente, pues solamente leemos la palabra y la explicamos pues no con mucho conocimiento, pero tenemos el conocimiento del Espíritu Santo, que es el que revela esa palabra para esos corazones, porque nosotros no solamente Amén. somos esos vasos escogidos para llevar esa palabra. Y ese es mi testimonio de que vale la pena servir al Señor. Uso la palabra de este pastor que decía, vale la pena servir al Señor, porque así hay tranquilidad en nuestros corazones de que algún día el Señor, esa semilla que ha caído en esos corazones, va a crecer y va a llevar mucho fruto. Pueda que no sea por nosotros, porque nosotros solamente somos esos vasos para que el Señor nos use. Bueno, y la última parte, que es en el capítulo 7, se piensa en lo que estás pensando. El capítulo 7 empieza con el Salmo 3, donde dice que nosotros, al estar fortalecidos en la palabra, al buscarlo cada día y reforzar esa palabra en nuestros corazones, eh, 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 ella se asimila con ese árbol que está junto a ese río. Recordemos que el agua, la palabra es agua para nuestras vidas. El Señor Jesucristo yo soy el agua, yo soy, ¿qué? Sí, yo soy el agua de vida eterna, que cuando el Señor le decía a la samaritana, ahora se me olvidó, cuando vamos a esta fuente que es el Señor Jesucristo, a esta palabra, vamos a hacer esos árboles fuertes donde vamos a ser frondosos, donde vamos a hacer bendición donde quiera que vayamos. Que el Señor nos ayude para que, pues como decía anterior, no somos perfectos, pero van a ver algo diferente en nosotros. Y ese algo es el Señor Jesucristo en nuestro interior, donde podemos llevar, donde ellos pueden aceptar esa palabra, ¿sí? Entonces dice el Salmo 3, 1:3, dice que seremos como árboles plantados junto a las corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces vamos a hacer ese testimonio, vamos a llevar esa luz, la luz del Señor Jesucristo. Vamos a que, sí, ahí lo encierra todo el Salmo, sí, en el versículo. Pero entonces es para que nosotros nos enamoremos de esa palabra tan maravillosa, porque cada día que empezamos a leer esa palabra, cada día queremos darse, es como esa miel que habla la palabra.
queremos más miel y queremos más que no, como que no empalaga, que, que nos llena, nos hace sentir satisfechos. Esa es, esa es el Salmo 1:3. Y que nos recomienda también la palabra, que la meditemos de día y de noche. En el Salmo 1, versículo 1 y 2, que la meditemos, que, que estemos pensando, que ese es el pensamiento, sí, como que pensemos en lo maravillosa que es la palabra, porque a veces, pues cuando no tenemos esa costumbre, esa costumbre de la palabra, pues se vuelve aburrida porque no la entendemos. Pero cuando nos adentramos en ella, empezamos a ver esa maravilla que nos mantiene con gozo, que nos mantiene, sí, como con esa ganas de seguir leyendo y leyendo, que añora uno tener más tiempo, añora uno tener solamente tiempo para estar gozándose en ella, ¿sí? Entonces la palabra nos recomienda que la meditemos de día y de noche. Dice, meditar significa pensar y considerar un asunto con atención y y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo y formar una opción sobre ello. Considerar qué significa eso. Encontramos reflexionar con atención y detenimiento para formar una opinión sobre algo. Si buscamos en el Salmo 119:15, por favor, si alguien me colabora. Amén. No estoy perdida, no. No, hay más Aló. bien, aquí la estamos buscando. Sí, sí, gracias, pastor. ¿Dónde está Lo la leo, Biblia señora más Isabel. rápida? 119:15. Salmo Listo. 119:15. Amén. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Amén. Entonces, ya acabamos de leer y está en la pantalla lo que significa meditar y considerar. Yo tengo un dicho con una señora que trabajo, que cuando uno empieza a hacer algo, la primera vez es difícil. Entonces yo le digo, mire, cuando lo haga 1000 veces, ya empieza a aprender a hacerlo. Y así nos pasa con la palabra. Cuando lo empezamos a leer y a releer y otra vez releo y releo, entonces es cuando ya empezamos a cogerle el gusto por aprender la palabra. Entonces es muy importante que no nos aburramos, que sigamos adelante. Bueno, dice, piensa en estas cosas. Y me gustaría que alguien lo leyera, que está en la pantalla. Es el versículo en Filipenses 4:8. Que lo repitamos. Si alguien lo Dice, quiere leer. por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Amén. Mire que este versículo me encanta, me fascina. Yo cuando tenía como 18 años, a mí este versículo me llamaba tanto la atención y yo nunca lo podía como descifrar. Pero yo con el tiempo, y ahora el Señor me la reafirmó, que todo lo puro, todo lo verdadero que es su palabra, su amor, su bondad, su entrega por nosotros, la entrega de su Hijo amado por nosotros. En esto pensemos, en esto meditemos, porque este versículo es eso, todo lo puro y todo lo amable es nuestro Señor Jesucristo y su palabra.
Bueno, yo creo que hasta aquí es la exposición. Les agradezco mucho que me hayan puesto atención. Les cuento que nada de lo que tenía preparado lo pude decir porque es lo que el Señor ha traído hoy. Y le agradezco a mi Señor que me haya dado la oportunidad porque le cuento que yo como le decía al pastor hoy, me bloqueo, pastor. No me salen palabras. Pero el Señor sabe cuál es el anhelo de mi corazón de poder llevar esa palabra, de que Él me prepare, que aquí estoy, que aquí está mi corazón dispuesto para poder llevar a los que Él tenga dispuestos que yo les lleve esa palabra. Les agradezco a todos, muchas gracias y espero que el pastor refuerce lo que es el tema, porque de pronto hicieron falta muchas cosas, pero muchas gracias a todos, Dios los guarde. Muchas gracias, Isabel. Muy bonito el tema, muy gratificante. Muchas gracias. Gracias, señora Isabel. Muchas gracias. Gracias. Muy clarito señor. todo. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno, ahora, primero que todo, ahora sí me dejó ver porque realmente yo no, pues en el computador no podía. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad.